Desgastadas herramientas y manos caritativas ayudan a que los trabajadores de la salud en Venezuela se protejan del COVID-19. Ángelo, junto a otros 4 jóvenes, hacen protectores faciales que canalizan a través de organizaciones no gubernamentales en medio de quejas del gremio de la salud, que ha denunciado escasez de equipos de protección desde el principio de la pandemia. Empezaron fabricando escudos rústicos para ellos mismos, usando láminas de acetato e implementos que les regalaron. Fue así como se les ocurrió acudir a redes sociales para recaudar fondos para su labor altruista. Comienzo a colocar por las redes sociales. Mira, yo sé hacer esto, pero solo pido que me ayuden con material. Yo solo pido para eso. Y efectivamente hubo una solidaridad increíble en ese momento y comenzamos a hacer 100 caretas. Luego de varios ensayos, lecturas y tutoriales, ahora los 5 jóvenes hacen una máscara con una pantalla de acetato movible. Las fabrican desde cero en un antiguo taller de costura en Caracas que les prestan a cambio de donativos como medicinas. Desde julio han fabricado unas 720 piezas para los trabajadores de la salud. Que llegamos hasta este punto que creemos que es la careta más funcional que podemos hacer. Claro. Y más perfecta. Y también la más duradera, podría decir, de las que hay en el mercado, porque en el mercado las puedes conseguir en 6 y 7 dólares, pero capaz no son de la misma calidad, exactamente. Pero los jóvenes también lidian con la hiperinflación de Venezuela, por lo que su presupuesto de $3 para fabricar cada protector quedó rápidamente desactualizado. En agosto, la inflación acumuló hasta 3,078% desde el mismo mes de 2019, según cifras del Parlamento opositor. A pesar de la crisis económica, los jóvenes afirman que no buscan obtener dinero de los protectores faciales y se dicen satisfechos con ayudar a los doctores. La ONG Médicos Unidos contabiliza 237 muertes de trabajadores de la salud por el COVID-19 en Venezuela, muchas de las cuales están excluidas de los balances oficiales.